bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad pues hablaré acerca de la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo. En esta pues se narra dos historias. Una de Juan Preciado que va al pueblo de Cómala en busca de su padre, ¿no? Pedro Páramo. Eh, pues este tal Pedro Páramo pues también narra en cómo el poder pues lo generó una revolución, no tanto en él y cómo influyó tanto también. Bien, pues la historia comienza cuando Juan Preciado em, explica por qué está en Comala en busca de su padre. Pues este había prometido a su madre Dolores que iba a buscar a su padre. Entonces su madre le dice, el haberlos abandonado, cóbraselo caro. Es, eh, podría decirse, en son de venganza, ¿no? El cobrárselo caro por el abandono. Entonces él lo promete, ¿no? Entonces va en busca de su padre en ese pueblo donde su madre le había dicho. Bien, este Juan Preciado va en busca, ¿no? Y viaja y en el camino se encuentra con un arriendero. Entonces, le dice, pues, ¿no? Que estaba buscando un tal Pedro Páramo y que ya había muerto hace un buen tiempo. Pero pues le dijo, ¿no? Entonces, mientras iban conversando, Juan se daba cuenta que el pueblo que le había descrito su madre como un pueblo verdoso, un pueblo lleno de vida, ¿no? Era muy distinto a lo que él estaba apreciando, lo que estaba observando. Entonces, bueno, él quiere encontrar un hospedaje y pues este le dice de que encuentre a una mujer llamada Eduviges, ¿no? Que él supuestamente le va a dar, ella le va a dar hospedaje, ¿no? Y que le diga que va de parte de este arrendero. Entonces, Juan va en camino a este lugar y pues ve pasar a una mujer, ¿no? Como un fantasma, sin que nadie lo viera. Entonces se le pregunta dónde queda la casa de esta tal Eduviges y pues la mujer le señaló. Y ya pues Juan llega a la casa de esta le dice que ella le estaba esperando a él y que era conocida de su madre, que eran muy amigas y le empieza a describir, ¿no? A describir de que eran muy amigas y que pues sabía que él iba a llegar y que le estaba esperando. Juan no estaba entendiendo esta situación porque pues doña Eduvige le dice que él estaba esperando, que su madre le había dicho, pero Juan recuerda que su madre había muerto hace semanas, entonces no tanto le cuadra, pero no le toma importancia, ¿no? Y bien, le va contando de que era muy amiga de su madre, que habían prometido morir juntas, y todo lo describe, ¿no? Y también pues le dice que eh, doña Eduviges hubiera sido madre de Juan Preciado, porque cuando Dolores se casó con Juan Preciado, no quería, perdón, con Pedro Páramo no quería casarse, entonces le pidió de favor que Eduvige se casara con ella, ¿no? Y se casó con Pedro Páramo. Entonces le dice, ¿no? Pues porque la situación, pero al final, pues, era hijo de Dolores. Bien, entonces la historia se traslada a otro punto donde se ve a un chico que un día lluvioso, un chico en la ventana que le mandan a comprar su madre y su abuela le mandan a comprar aspirina, lana, em, cosas así, ¿no? Y pues le gritan por nombre Pedro. Pedro pues le describen que estaba pensando en una muchacha llamada Susana, que bueno, más adelante vamos a ver quién era Susana, ¿no? Entonces se traslada ¿cómo se dice? No, pues se cuentan dos historias en esta obra de Pedro Páramo. Bien, la historia regresa a donde pues sigue doña Edviges hablando con Juan Preciado y esta pues le dice, ¿no? Que quién le dio la dirección de su casa. Entonces Juan Preciado dice que un tal arrendero, entonces ella se queda sorprendida y dice que no Abundio, esto, se ha confundido porque este quedó sordo y no podía hablar
y que es más, había muerto. Entonces, Juan aún queda desconcierto porque el hombre con quien había hablado, este, que supuestamente dice que estaba vivo, estaba muerto, pero que escuchaba con claridad. O sea, es algo que él no entendía, ¿no? Hasta el momento. Entonces, le describe, ¿no? Que Dolores odiaba a su padre porque su a Pedro Páramo porque era muy autoritario, daba poder, era muy, ¿cómo se puede decir? Era un hombre muy autoritario, no le importaban los demás, y es por eso que te describe así como un personaje, ¿no? Pero el único que podía ablandar ese poder, ese hombre tan nefasto, ¿no? Se podría decir, era una tal llamada Susana, que era el gran amor de Pedro Páramo, porque Pedro Páramo tenía mujeres, ¿no? Una de ellas fue Dolores, pero que no la llegó a querer, sino que simplemente se casó con Dolores por interés. Es más, mandaba hacer mandados con su empleado, ¿no? Eh, que le venía a decir de que se casara con él, pero en realidad él no sentía, como se dice, un afecto hacia Dolores, no siempre fue por interés o por jugar o por ilusionar, ¿no? Pero entonces eh, Dolores, pues sí, ¿no? Le decía, no, porque es más, Pedro Páramo quería casarse con Dolores a la semana, si no me equivoco, claro, a la semana, y esta le dijo, no, que espera un momento. Se casó muy ilusionada, Dolores, pero por otra parte, Pedro Páramo simplemente lo hacía ¿cómo se dice? ¿No? Ilusionar por un hombre, pues, que no le interesaba, ¿no? Pero que simplemente Susana era el gran amor de su vida, pero esta pues no se pudo corresponder, ¿no? Porque, bueno, más adelante se ve por qué. También Doña Eduviges le cuenta una historia pues a Juan Preciado sobre Miguel Páramo, el hijo de perdón, Pedro Páramo. Este pues dice que murió al caer del caballo y que después de morir fue a visitarla, pues Pedro Páramo fue a visitarlo a ella para que se consuele, en fin, ¿no? En todas esas cosas. Em, pero al final dice pues no que el cuerpo de Miguel no quería bendecir el pueblo porque este era un ser eh, no quería ser ¿cómo se dice? Velado, bendecir el cuerpo, el padre no quería bendecir el cuerpo porque este Miguel era una persona mala, ¿no? Y él es el responsable de la muerte del hermano de este, ¿no? Y que no merece el perdón de Dios. Es más, y también pues habla de que había abusado de su sobrina, del padre, ¿no? Y que el padre tenía un hermano que también había muerto a causa de Miguel Páramo. Entonces, él no podía bendecir, ¿no? Eh, el cuerpo, pero al final el padre Rentería no puede dormir por la culpa, ¿no? Que le causa no haber bendecido el cuerpo de Miguel Páramo y recuerda que una vez una tal llamada María fue a visitarlo para pedirle que rece y perdone a su hermana, Eduviges, por haberse suicidado, por haberse suicidado. Entonces, pues ya en este lapsus, Juan Preciado está durmiendo en el suelo de la habitación, pues que le había dado doña Eduviges. Eh, pero de repente escucho unos gritos. Que despiertan, ¿no? Que despiertan y abren la puerta de la habitación y, y es Damián Cisneros. Como, bueno, se mencionaba, ¿no? Pues que en esa habitación aparece una tal Damiana Cisneros, donde le dice que en esa misma habitación había muerto un tal Toribio, después de haber sido acusado de robo de tierras por el administrador de Pedro Páramo, Fulgor. Como se puede decir, no, Pedro Páramo era un hombre de poder, se creía el superior, aparte de que su padre, Lucas, eh, em, había heredado, pues, ¿no? Porque había muerto y se quedó como sucesor de su mano derecha, eh, em, Rufo, ¿no? Fulgor, perdón, Fulgor. Entonces,
esta mujer le dice, ¿no? Y en transcurso de esa habitación que escucha ruidos, escucha esto, ¿no? También se encuentra con fantasmas. Y se da cuenta que el pueblo es un lugar fantasma. Y pues al final Juan Preciado, eh, termina muerto. Y pues ahí donde se desenlaza y se encuentra con las personas que ya habían muerto y conversan con él de una manera normal. Este transcurso pues se se traslada a la historia de Pedro Páramo, que pues, como lo habíamos dicho, Lucas heredó todo, Lucas, el padre de Pedro Páramo, murió y pues Pedro heredó ese rancho y pues se dio cuenta de que tenían deudas, ¿no? Y que la mala situación, mejor dicho, económica de Pedro Páramo estaba muy mala, ¿no? Y descubre que la familia a la que debe dinero es a la familia Preciado, obviamente Dolores, y es por eso que Pedro Páramo se casa con Dolores por conveniencia, ¿no? Porque le debía a la familia esa, ¿no? Entonces, le pide a Fulgor era del mandado, le pide a Fulgor que vaya a la casa y le diga a Dolores Preciado que él quiere casarse con ella, pues, ¿no? Y ese va y le dice a Dolores que se casaran en 2 días. Y pues, entonces, claro, le dice en 2 días. Y esta le dice que muy pronto, ¿no? Al menos que esperen 8 días, ¿no? Y así pues, y Fulgor se va y le avisa a Pedro Páramo. Em, entonces, y pues se da, ¿no? Discuten, es más, la situación. Y al final, pues terminan casándose por esa razón. Antes de la muerte de Juan Preciado, pues antes de que falleciera, le se encuentra con varias personas, escucha voces, se encuentra con una mujer que le dice que en ese lugar, en los pocos habitantes que quedan en el pueblo de Comala, no salen porque sus rezos no son escuchados y que más abundan los fantasmas, que más poderes tienen los fantasmas. Pero Juan Preciado empezaba a escuchar voces. em, Acerca de Pedro Páramo, que era un hombre malo, otros que tenían que devolver su tierra, porque recordemos que ese era un hombre pues muy malo, ¿no? Entonces, ya para morir, pues Juan Preciado siente que se le va la respiración y aparece, ¿no? Conversando con una mujer llamada Dorotea. Y esa le dice que él encontró a Juan Preciado tirado en la plaza, ¿no? Y que no murió de miedo, sino porque o sea, que murió de miedo, ¿no? Que murió de miedo por todo lo que estaba pasando, no porque le faltó la respiración, o sea, sino por miedo. Y es ahí donde empieza pues a describirse más sucesos, más historias, eh, porque ya Juan Preciado empieza a conversar con las almas que se encuentran allí. Bien, pues, y acá pues Dorotea le cuenta a Juan Preciado de que ella fue, mejor dicho, la responsable de los amoríos de Miguel Páramo, porque bueno, este era un chico pues, ¿no? Que se acostaba con personas, ¿no? Que se acostaba, como ya había mencionado, había matado, había asesinado al hermano del padre Rentería, a la sobrina del padre Rentería, entonces, y por eso que se dio, ¿no? Se, se causó todo esto, ¿no? Entonces, esto también descubre, ¿no? Que la mamá de Miguel Páramo murió en el parto y que se lo dio a Damiana para que cuidase después, ¿no? Para que lo cuidara después. Entonces le empieza a contar un sinfín de historias, ¿no? Y también habla pues de Susana, que Susana era el amor eh, imposible de Pedro Páramo, porque bueno, le, Pedro Páramo sentía un gran amor por Susana, que fue al punto de decirle a su padre, pues, ¿no? De Susana, de que, de que quería casarse con su hija,
todo, ¿no? Todo lo que pensaba y al final pues su padre de Susana aceptó, pero sin saber de que, bueno, Susana tenía un problema. Cuando era pequeña se había sido como, podemos decir, se había poseído al momento de que su padre pues por buscar tesoros en un agujero manda a Susana, ¿no? De que escarbara para encontrar ello. Y pues cuando Susana se da cuenta, se encuentra con calaveras, con cosas así, y desde ese momento queda mal. Entonces eso no lo permitía esto a Susana estar en sí, sino tenía como que alucinaciones. eh, y pues Pedro Páramo vivía con ese dolor, ¿no? De no poder tener a Susana conforme él quería, pues, ¿no? Porque él se imaginaba como toda persona humana al momento de cuando se enamora ser felices, ¿no? Pero este no fue así porque la enfermedad de Susana no lo permitía disfrutar o ser felices, mejor dicho. Entonces, Pedro Páramo nunca pudo superar la muerte y el amor que sentía, pues, ¿no? Por esta, y después de la muerte de Susana dejó de trabajar en sus tierras. También se dice de que también dejó de trabajar en sus tierras, despidió a todos sus trabajadores, porque como era el dueño de todas las tierras de Comala, el pueblo entró en una crisis económica, de pobreza, de enfermedad. Entonces, y causaron, pues, ¿no? Que esa como consecuencia vinieron de esto de las enfermedades, de la pobreza, vino el hambre y los males, ¿no? Y entonces ese pueblo se convirtió en un pueblo de duelo y todo por la muerte de Susana, pues, ¿no? Porque influyó mucho en la vida de Pedro, ¿no? La muerte le afectó bastante. También pues habla acerca de que al momento de que Pedro Páramo llega a un acuerdo en dar 10.000 pesos y 300 hombres, ¿no? Entonces entró en una crisis, como se entró en una crisis, él que quiso contrató un abogado, siempre el abogado de familia, para que pueda vender algunos ranchos, ¿no? Entonces, pero al final, el abogado va con la intención de que después de tantos años de servicio, Pedro Páramo le renumere o le puede gratificar, ¿no? Todo el trabajo que había hecho, pero se da cuenta el abogado de que pues no, no es así, ¿no? Entonces, va con una gran desilusión, porque ese abogado pues le dice a su esposa, yo creo que el Pedro Páramo me va a gratificar, ¿no? Por todos estos años de servicio, pues. Y su esposa con un tono sarcástico le comenta y le dice, pues, si es que se da, ¿no? Y tuvo razón, porque al final Pedro Páramo no le dio nada, se fue sin nada. Bien, entonces, por lo que había mencionado, ¿no? Eh, eh, pues se llamaba Gerardo, ¿no? Entonces, Gerardo Trujillo salió del despacho. Entonces, le dice, ¿no? Que esperaba una compensación de Pedro Páramo, ¿no? Una retribución grande y valiosa, le había dicho a su mujer. Voy a despedirme de don Pedro, sé que me gratificará. Estoy por decir que con el dinero que me dé, nos estableceremos bien en Sayula y viviremos holgadamente el resto de nuestros días. Pero, ¿por qué las mujeres siempre tienen una duda? ¿Reviven avisas del cielo o qué? Ella no estuvo segura de qué considerar. Y fue así, ¿no? Porque al final Pedro no le dio nada al tal Genaro, ¿no? Y se fue. Y es ahí pues donde había mencionado, donde después de la muerte de Susana, eh, ya pues Pedro se pierde en sí y dice que juró vengarse de Comala, me cruzaré de brazos y Comala se moría de hambre, que así lo hizo. Y así cumplió pues, ¿no? Y ya, después de la muerte de Susana, se preguntan mujeres, menciona que había dos mujeres, ¿no? Eh, que se preguntaban si la enfermedad de Susana es castigo suficiente para Pedro Páramo en ese momento. Entonces,
y por todo lo que había hecho, ¿no? Y quizás sí. Entonces, Pedro Páramo pues compra una botella de licor y borracho se pone a pasear por el pueblo, ¿no? Y Pedro lo ve teniendo dificultad para mantenerse de pie, sin saber lo que hace hoy en día, ¿no? Entonces esto es ahí donde, eh, pues yo sí, ¿no? Donde eh, pues es apuñalado Pedro Páramo, ¿no? Por Abundio. Entonces, en los últimos em, ya párrafos menciona, ¿no? Que este se apoyó de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Y pues así termina la obra de Pedro Páramo, ¿no? Donde se puede apreciar, donde se puede ver el, y cómo se desglosa dos historias, ¿no? Una de, de Juan Preciado que va en busca de venganza porque promete a su madre, ¿no? Se puede ver el tema de venganza, cómo influye, ¿no? Y por otra parte, el poder, la malicia, cómo se desencadena y que cómo puede también un sentimiento de amor eh, puede tener a una persona en en esa situación, ¿no? Porque como se dice, Pedro era una persona pues con poder, pero su debilidad era Susana, y tanto fue su debilidad que llegó al tal punto de vengarse del pueblo, no dejándoles nada, llevándole a la crisis fatal. Y por otra parte, la muerte no se simboliza y cómo en la muerte, pues Juan Preciado descubre cosas, ¿no? Se encuentra, también podremos ver el pueblo de Comala, ¿no? La situación, el desolamiento, el fantasma, eh, un pueblo olvidado, ¿no? Por la sociedad también, eh, las muertes, eh, un, un hombre que la verdad deja que es temas, ¿no? Temas que se ven en la actualidad, temas como ya había mencionado, la venganza, el poder, la economía, la crisis, etcétera. Eh, También puede ver la controversia, ¿no? Porque en la contradicción, ¿no? Como se dice acá en la obra, pues en la obra de Pedro Páramo se menciona de que después de la muerte había como que vida, después de todo ello había vida, podían conversar entre cuerpos, entre fantasmas, entre almas. Pero en la realidad, pues, en la, la, le- la controversia, pues, que se ve, pues, que después de la muerte no hay vida, no hay nada, simplemente somos polvo, pero pues acá lo contradice, ¿no? Entonces, la deconstrucción, como se dice, deconstruye esta obra, pues no, cambia todas las leyes que se puede ver, los estudios de que después de la muerte no hay vida, después de la muerte no pasa nada, que los fantasmas no existen. Algunas personas creen que los fantasmas existen, otros no, otros. En muchas ocasiones hay controversias, ¿no? Entonces, ese también podemos ver la deconstrucción que hay dentro de esta obra, Pedro Páramo. Entonces, ha sido, desde mi punto de vista, una obra muy buena. Eh, eh, que no es tan lineal porque se traspasa de, de una historia a otra, se encuentran con el presente pero regresan al pasado y bueno, todo esa secuencia, ¿no? Entonces, ese es el pequeño resumen de la obra Pedro Páramo.